¿Qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de cuestiones y contrapunto. Y esta semana seguramente el debate se va a dar en la Cámara de Diputados, donde los legisladores van a debatir el proyecto que mandó el Ejecutivo Nacional sobre la interrupción legal del embarazo. Este es un tema que va a atravesar horizontalmente a todos los bloques. O sea, cada bloque va a tener gente, hombres y mujeres, que van a votar algunos a favor y otros en contra de esta ley, salvo el bloque de la izquierda, que son 2 diputados, que ellos tienen decidido votar esta ley, y aparte el tema del aborto está dentro de su plataforma. Bueno, mucha discusión ha generado esto. Algunos dicen que no es el momento. Para los que dicen que no es el momento, nunca es el momento. Esto es así también. Hay otros que desde el justicialismo dicen cómo el peronismo va a impulsar esta ley, ¿no? Habida cuenta que el peronismo es profundamente cristiano, algunos dicen que hasta que Evita, que Perón estaban en contra del aborto, qué sé yo. Bueno, la cuestión que Alberto, esto lo decía en campaña, que él iba a impulsar la ley del aborto. Es más, el 1 de marzo, en el Congreso, dijo que él iba a mandar este año la ley de la interrupción legal del embarazo. No lo hizo antes porque, bueno, tuvo la pandemia. Así que a nadie debe llamar la atención que el Ejecutivo mande esta ley. ¿Por qué lo hace ahora? Eso es otra cuestión. Creo que lo hace ahora porque cree que es el momento indicado de hacerlo. Porque hace 2 o 3 meses estábamos con un dólar volátil, con mucho más problemas, y dijo, bueno, por ahí este es el momento, cumplo con mi palabra, y creo que políticamente es el momento de hacerlo. Seguramente va a pasar en diputados esta ley, este proyecto de ley sin ningún problema, y en senadores se va a complicar. Pero me parece que, a diferencia con lo que ocurrió hace 2 años, esta vez la ley se va a sancionar. ¿Por qué digo esto? Porque por un lado, hace 2 años tanto Macri como Michetti, que era vicepresidente de la Nación y la que comandaba el Senado, estaban en contra de la aprobación de la ley de interrupción del embarazo. En cambio, este año, tanto Alberto Fernández como Cristina Fernández están a favor. Y esto va a ser, me parece a mí, o va a decantar con que la ley se va a sancionar. Y por otro lado, recuerden ustedes que hace 2 años, la marea verde, los pañuelos verdes, los que estaban a favor de esta ley, se manifestaban no solo en las calles, sino en todos los canales. Este tema, que era un tema tabú, se pasó a hablar en la mesa familiar. Digamos, lograron imponer, no la ley, pero sí el debate. Y los pañuelos celestes recién salieron con todo a la calle después que se había sancionado la mitad de la ley en diputados. Cuando fue para tratarse en senadores, fue que ahí sí salieron desde todos lados, sobre todo en el interior del país, ¿no es cierto?, grupos o más conservadores o más pegados a la iglesia. Y ahí sí se hicieron presentes muy fuertemente. Este año, sin embargo, observen ustedes que la marea verde se hizo notar muy poco, como diciendo, ya esta discusión la dimos hace 2 años. Ahora hay que dejar que esto fluya. Mientras que los pañuelos celestes no. A tal punto que hicieron escraches, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma a Facundo Suárez Lastra, o en la provincia de Entre Ríos a una diputada que fueron a la casa del padre, a la panadería en realidad, al local del padre que era panadero, a escracharla. O sea, que hoy vemos que los que están en contra están mucho más activos. ¿Por qué? Porque en realidad ven que parecería ser que la ley se va a terminar aprobando. Vamos a ver también el jueves en una sesión maratónica, creo que la ley se va a terminar aprobando el viernes por la mañana, ¿no? Porque se calcula que va a ser 30 horas de debate. Y vamos a ver que los pañuelos verdes van a estar sobre la avenida Rivadavia, los pañuelos celestes van a estar sobre Irigoyen, se va a expresar cada uno con sus consignas, va a haber una valla de por medio, no creo que haya ningún problema, como no lo hubo hace 2 años. Más allá de que, repito, es un debate que en realidad divide a nuestra sociedad.
Yo solo voy a decir una cosa. Creo que objeciones de conciencia podemos tener los hombres y las mujeres, no las instituciones. Las instituciones no tienen conciencia. Conciencia tienen los hombres y las mujeres. Entonces, si esta ley se aprueba, espero que ningún hospital, ninguna sala, que nadie se atreva a oponerse a la interrupción de un embarazo alegando una cuestión de conciencia. O sea, el médico que no quiere hacerla está bien. La institución tiene que poner entonces en su defecto al médico que la quiera hacer, o al profesional que lo quiera hacer. Entonces, esto de ley de objeción de conciencia es para los seres humanos, no para las instituciones. Y lo otro que se va a seguir debatiendo, porque esto es así, es la decisión del gobierno, que ya la tomó, de sacarle recursos a la ciudad autónoma que le había dado de más Macri mediante un decreto. La diferencia es que el gobierno lo hizo sancionando, ¿no? Se lo hizo, lo mandó al Congreso, y el Congreso termina sancionando esa quita de 65.000 millones a la ciudad autónoma. Nosotros vimos la conferencia de prensa de Rodríguez Larreta, una conferencia de prensa donde Rodríguez Larreta hablaba de valores innegociables y de convicciones, parecían los Pumas. ¿Se acuerdan de los valores? Bueno, hablaba de los valores Rodríguez Larreta. Y hablaba que desfinanciaban y quebraban a la ciudad para arrodillarla y someterla. Estamos hablando de la ciudad autónoma de Buenos Aires, una ciudad que tiene 480.000 millones de pesos de presupuesto. Y en realidad lo que están haciendo es quitando lo que Macri le dio de más, nada más. Cuando Macri le transfirió la policía, tenía que transferírsela con los recursos. Y no solo le transfirió los recursos para la policía, sino que le transfirió más del doble, para que ustedes se den una idea. Entonces Rodríguez Larreta no puede decir que esta decisión del gobierno fue intempestiva y de un día para otro, porque es otra mentira. Porque ya en el mes de febrero, en el diario Clarín salió que el gobierno estaba estudiando quitarle esta plata que le había dado de más Macri a la ciudad autónoma. Y que ya estaba hablando con las autoridades de la ciudad autónoma. Después vino la pandemia, después esto obviamente se pospuso, pero no es que le llama la atención a Rodríguez Larreta. Y fíjense que también dijo que esto atropellaba a las instituciones. O sea, Macri le da la plata por decreto, Alberto se la quita por medio de una ley, y parece que lo que sancionan los diputados es atropellar las instituciones. La verdad que es una locura lo que estaba diciendo Rodríguez Larreta. Y también dijo, entre otras cosas, que este dinero era el 88% del presupuesto de salud, cosa que es cierto. 11 meses de los sueldos docentes, cosa que también es cierta. Que se podían construir 217 escuelas, cosa que también es cierta. Y que podían también construirse 10.000 viviendas, cosa que también es cierta. Ahora, con esta plata que tuvo de más todos estos años, ¿construyó eso Rodríguez Larreta? Porque esta plata la tuvo de más. Estos 65.000 millones de pesos también lo tuvo en el 2019, durante el 2020. ¿Construyó, hizo eso? No. Entonces es mentira que desfinancian a la provincia y que con eso la provincia no va a poder pagar los sueldos. No, mentira. Sí que va a tener menos plata, eso es cierto. Por ahí para gastar, qué sé yo, en algunas cuestiones que para ello es primordial. Siempre decimos lo siguiente. A ver, para Juntos por el Cambio, el Estado es el espacio público. La plaza, el metrobús, la luz LED, el florerito. Esa es la idea que tiene Juntos por el Cambio del Estado. Si pasamos a salud, educación, seguridad, ahí ya no, ahí ya cambia. Por más que ellos hablen de seguridad, por más que ellos hablen de educación y por más que ellos hablen de salud. Porque el desfinanciamiento es brutal. A tal punto que en el presupuesto del año que viene vuelve a desfinanciarse en salud y vuelve a desfinanciarse en educación.
Porque esto tiene que ver con la visión que tienen ellos. Aquel que tiene la desgracia de caer en educación pública. Porque el Estado no tiene que ocuparse de esas cosas. Cada uno tiene que ser dueño de su vida y, bueno, y garantizarse su salud y garantizarse su enseñanza. Es una idea la que tienen ellos de cómo tiene que ser el Estado. Nosotros lo que nos dimos cuenta en pandemia de la importancia que tiene el Estado. Este gobierno cometió muchos errores. Ahora no me quiero ni imaginar, porque es contrafáctico, qué hubiese pasado si hubiese ido Macri en el gobierno. Nos vamos a un corte y continuamos con más cuestiones y contrapuntos. Nuestro municipio tiene muchos espacios para disfrutar. Por eso lanzamos Disfruta Morón, una aplicación muy simple en la que vas a poder saber en tiempo real y antes de llegar cuánta gente hay en cualquier plaza de la comuna. Municipio de Morón, corazón del oeste. Te presentamos Doctor OSDEPIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Bueno, y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con el diputado nacional, Miguel Base. Gracias por tu tiempo, Miguel. No, al contrario, gracias a vos. Bueno, has sido diputado nacional por la oposición, después lo seguiste, pero ya por el oficialismo, ahora volvés a ser por la oposición. Me parece a mí, o da más luces ser diputado por la oposición en cuanto a la libertad de poder expresar todo lo que uno piensa, que estando en el gobierno. Sí, a uno le permite una mayor exposición estar en la oposición, porque justamente, bueno, uno puede tener una actitud más crítica sin que por eso deje de ser responsable y hacer pública esas críticas y esas diferencias. Cuando uno está en el gobierno, muchas veces, muchas de las diferencias que tiene, en realidad trata de canalizarlas a través de manera institucional hacia el gobierno y no hacer públicas las críticas precisamente por un resguardo político del propio gobierno, que es lo que nos pasó a lo largo de estos 4 años de gestión de Macri. La verdad es que nosotros, sobre todo desde el radicalismo, tuvimos una serie de diferencias, teníamos miradas distintas respecto de muchas cuestiones y la verdad es que en general tratamos de canalizar esas diferencias, esas opiniones diferentes por las vías institucionales, a través de los ministerios, del propio jefe de gabinete e incluso de conversaciones con el propio Macri de parte de las autoridades del partido. ¿Y eran escuchados en esas diferencias, Miguel? Y relativamente, a veces sí, a veces no. Yo creo que ahí faltó un poco de apertura de parte del gobierno de Macri. Yo sinceramente creo que a veces en el Poder Ejecutivo se instala una cerrazón, digamos, se instala la convicción de que se está haciendo todo bien. ¿Y en el balance, qué balance harías? ¿Positivo o negativo en el conjunto de esos 4 años de gobierno de Macri? Yo creo que fue positivo desde el punto de vista que se hicieron muchas cosas que había que empezar a hacer en el país, había que empezar a cambiar algunas cuestiones desde el punto de vista estructural. Me parece que se intentó avanzar mucho en materia, por ejemplo, de energía, se avanzó mucho en energías renovables, digamos, se avanzó en el tema de la energía eólica, la energía solar, se le dio un impulso interesante a Vaca Muerta que hay que ver ahora cómo se continúa, pero la verdad es que desde el punto de vista de la energía se trabajó bastante, a pesar de que eso también generó
un esfuerzo importante del conjunto de la sociedad en materia tarifaria, ¿no? La verdad es que ahí también se centró uno de los elementos que generaron desequilibrios económicos que después produjeron los niveles de inflación que se produjeron también. Pero son cuestiones que había que hacer. Yo creo que se avanzó. Sí, también en materia, no solo el bolsillo del contribuyente, el bolsillo familiar, digamos, sino también el encarecer la producción argentina, ¿no? También, pero bueno, yo creo que también se avanzó en tratar de instalar de manera distinta a Argentina en el mundo, pero debo decir también que nos queda el sabor amargo de no haber logrado cumplir con nuestras propias expectativas y que seguramente eso de no haber cumplido con nuestras propias expectativas generó la derrota electoral del 2019, ¿no? Sí, se generan más pobres que cuando estaba, después todo lo demás para ser bastante relativo, ¿no? Pero bueno, hay números gruesos que son contundentes. Miguel, ¿cuál fue tu mirada también con respecto a la contribución por única vez de las grandes fortunas? Yo creo que el problema que tiene es que no está en el marco de un programa económico. A mí me parece que al gobierno nacional le está faltando un programa económico. Yo entiendo perfectamente que la pandemia generó los problemas que todos sabemos que generó, y nadie le puede pedir al gobierno que resuelva el tema de la economía de la noche a la mañana, y sabiendo además que el gobierno asumió con una situación económica muy complicada, que se vio agravada naturalmente por el tema de la pandemia. Lo que sí creo que el gobierno tiene que hacer, y que es donde está fallando desde mi punto de vista, el gobierno tiene que tener un plan integral económico para resolver la situación. Y los argentinos tenemos que tener un horizonte. En el marco de un plan integral económico, plantearse una reestructuración del sistema tributario me parece central. De hecho, incluso el propio gobierno ha anunciado que está evaluando un estudio de una reestructuración del sistema tributario. ¿Pero no te parece que mientras se llega a eso, por lo menos una forma de un Estado tan desfinanciado, ¿no es cierto? Más porque en la pandemia, digamos, el Estado tuvo que, y que me parece bien, ¿no? Porque si no el país hubiese estallado en 1000 pedazos. El Estado en este año gastó mucho más de su fuente de financiación y tiene que de alguna manera volver a financiarse, ¿no? Sí, lo que ocurre es que hay que ver efectivamente si esto no nos genera a nosotros, porque lo que necesitamos resolver también en la Argentina rápidamente es la generación de empleo. Nosotros necesitamos inversión para que se genere empleo. Así como ¿Pero vos crees que afecta a la inversión? ¿En serio? Porque estamos hablando de bienes, digamos, no productivos, sino de bienes personales, digamos, y que sí, lamentablemente, la mayoría de esos bienes que se producen en el país terminan afuera. O sea, la ganan acá, pero se la llevan afuera. Puede llegar a generar, puede llegar a contribuir a generar un estado de inseguridad en quienes tienen que invertir. Por eso yo digo, yo no digo que esté mal plantearse un esfuerzo especial, un esfuerzo coyuntural en el tiempo para los sectores que más tienen. Lo que digo que debe ser planteado en el marco de un sistema integral que rápidamente el gobierno tendría que tener. De todas maneras, Miguel, más allá de que tengas una visión distinta, ¿no te parece mejor que el gobierno haya tratado en el Congreso, por ejemplo, este tema de que la ciudad devuelva lo que se le dio de más, que a la decisión de Macri, que lo hizo por decreto? Sí, lo que pasa es que en ese momento la decisión de Macri era, en definitiva, lo que estaba haciendo es ceder recursos que administraba la propia nación, digamos, no perjudicaba a ninguna provincia. A mí me parece, sinceramente, que más allá de cómo se haya hecho esto, lo que yo creo es que el recorte que se le hizo a la ciudad, yo no sé si hubo un exceso en la decisión de transferir tantos recursos de Macri al gobierno de la ciudad. Hubo, Miguel, hubo porque están los datos. Vos sabés que hubo un punto y algo más, digamos. Se tenía que darle de 1,40
llevárselo a casi 2.50 y se le dio 2.75, después se bajó a 2.56, pero a 3.75, se bajó a 3.56 y hay un punto y pico de más, en realidad hubo eso. Ahora lo que me parece que hay una reducción excesiva, que incluso pone a la ciudad en una situación complicada, porque naturalmente la ciudad contaba con esos recursos. Por eso digo, me parece que todas estas cosas deben ser tratadas de manera tal de encontrar acuerdos que nos permitan a todos ir avanzando, digamos, porque lo peor que nos podría pasar en una situación como la que estamos viviendo los argentinos es generar demasiadas tensiones, ya sea dentro del gobierno o entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales o el gobierno de la ciudad en este caso. Me parece que cualquier tipo de tensión hoy es malo para la Argentina. Yo creo que nosotros necesitamos estabilizar rápidamente el país, generar condiciones de acuerdo, la búsqueda de acuerdo, digamos, y desde ahí ir promoviendo la inversión, promoviendo la reactivación económica, entre todos con pautas más o menos serias, acordadas entre todos, ¿no? Miguel, gracias por tu tiempo, ¿eh? No, gracias a vos, un gran abrazo. Gracias. Bueno, y pasó por las cámaras de Cuestiones y Contrapuntos el diputado nacional, Miguel Base. Ahora nos vamos a un corte y enseguida continuamos con el programa. Sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online. OSDEPIM, te estamos cuidando. Nuestro municipio tiene muchos espacios para disfrutar. Por eso lanzamos Disfruta Morón, una aplicación muy simple en la que vas a poder saber en tiempo real y antes de llegar cuánta gente hay en cualquier plaza de la comuna. Municipio de Morón, corazón del oeste. Estamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con nuestro invitado de hoy en el estudio, con Roberto, para todos conocido como Coco Zurra. Gracias por estar acá, Coco. No, gracias por invitarme. Bueno, muchos te conocen como hombre del peronismo, dirigente del peronismo, has ocupado incluso funciones dentro del esquema municipal, ¿no? Acá en 3 de febrero. Y algunos también conocen tus veleidades de escritor. También sos docente. Has escrito un poema, un libro que es unos poemas que es Poemas de la Militancia. Me parece que está bien, porque si es poemas a la militancia es como que te pusieses haciendo un poema hacia otra cosa. En realidad vos sos un militante, entonces es un poema de la militancia. Nace de la militancia ese poema. ¿Qué es lo que te llevó a vos a escribir y a escribir poemas? Mira, yo escribo poesía desde que soy adolescente, ¿no? Siempre escribí. Mi primer libro es un libro de poemas, El último poeta se llama precisamente. Después escribí 10, 12 libros más. Y este libro es un libro que nació recopilando algunos poemas que ya tenía escritos, algunos publicados, y revisando, precisamente ahora en la cuarentena, revisando algunos videos de viejos trabajos míos. Encontré un video de una cantata peronista que escribí en el año 95, cuando se celebraron los 50 años del peronismo. Y ahí encontré un poema que se llama Romance de la Militancia, que decía una parejita, ¿no? Que hablaba de los militantes. Entonces, eso me llevó a completar ese romance, a completar otros poemas que tenía ya iniciados, surgieron nuevos temas, y bueno, dio para un libro y me gustó la idea, y así nació, y bueno, estamos próximos a presentarlo. Uno tiene la idea de que militante es aquel que milita una idea política, pero es un concepto más amplio el de militante, ¿no? Mi libro se llama Poemas de la Militancia, un canto al peronismo. O sea, que yo hablo de la militancia peronista. Y el militante peronista yo lo veo como el héroe, ¿no? Sigue siendo el héroe. Aquel que cuando hay que organizar un comedor, cuando hay una inundación y hay que asistir a los
a los afectados, cuando hay alguna tragedia o hay alguna inminencia que cubrir, corren eso que los radicales llamaban en la década infame los punteros, que los punteros eran otra cosa. El militante es algo que tiene mucho más que ver con el espíritu de la solidaridad. Insisto, el militante para mí sigue siendo el héroe y bueno... Sí, o sea, el puntero tiene más que ver con, entre paréntesis, el negocio de la política. Claro. Y el militante tiene que ver con otra cuestión. Tiene que ver con otra cuestión, más de darse a la sociedad, emerge de la misma sociedad. Hubo una época en los 70s en los que los jóvenes de Barrio Norte venían a hacer militancia a las villas miserias, y hay un riquísimo anecdotario de ridiculeces que hicieron queriéndose parecer al villero. Pero hoy en día el militante emerge del malón de desocupados, del malón de villeros, del malón de inquilinos, queriendo modificar una sociedad que lo daña como a cualquier otro, ¿no? Sí, vos cuando estabas diciendo esto me hiciste recordar a algunos que decían, bueno, tenemos que ir a ponernos en contacto con el pueblo como si ellos no fueran parte del pueblo, que no se veían parte del pueblo. No se sentían parte del pueblo. Ese es el problema. Claro. Coco, pero no me contestaste por qué en tu adolescencia entonces se te dio por escribir, por hacer poemas, querías ganarte alguna mina, dijiste no toco la guitarra, entonces la forma de conquistar mujeres es a través de la poesía, qué sé yo. Sí, vos sabés que yo creo que el arte te llama desde sus distintas formas. Algunos empiezan a modelar en terracota, en barro, otros comienzan a pintar, a dibujar. Y vos en palabras. Y a mí se me dio por escribir, y cuando los muchachos grandes, en esa época, tener 18 años no era lo mismo que tener 14, entonces no nos dejaban que nos juntemos con ellos. Pero como yo escribía, me pedían que les escribiese poemas para las chicas. Y yo les escribía, a veces no me inspiraba y le cambiaba el nombre y le daba el mismo poema que le había dado uno al otro. Y eso me permitía a mí ejercitar un arte muy rudimentaria en ese momento. Que hiciste lo que hizo Neruda en El Postino, digamos. Sí, no, sí, bueno, ojalá hubiese sido eso. Pero no. digamos, el Postino se trata de eso. Aquel cartero tenía una inspiración y además un maestro verdadero, ¿no es cierto? De todos modos, nosotros, mi generación, yo me aprendí leyendo, ¿no? Leyendo el Martín Fierro, leyendo poetas de tango, leyendo poesía que en aquel entonces para mí me abrió los ojos, que fue el sencillismo, ¿no? Baldomero Fernández Moreno, José Pedroni, fueron los primeros autores que yo leí y que son los que cultivo en la actualidad, porque yo escribo en un idioma. Yo quise escribir un libro en el que se compilaran poemas que se pueden leer en una unidad básica, porque hay poemas que a veces tenía que ir con la receta para entenderlos. Esto no, esto tiene que ver con un canto más popular, ¿no es cierto? No sé por qué, pero cuando hablas de poemas y hablas de militancia, se me ocurre pensar en Castiñeira de Dios. Claro. Castiñeira fue un alto poeta nuestro, que también se identificó con el peronismo. No siempre el escritor que se identifica con una causa escribe solamente sobre esa causa, ¿no? En el caso de los escritores peronistas, por lo general sí. Los tangos de Cátulo tienen mucho que ver con el peronismo, los tangos de Discépolo tienen mucho que ver con el peronismo. La denuncia social que hace Discépolo denunciaba la injusticia que después se corrigió a partir del año 1943. Sí, vos estás diciendo una cosa que es muy cierta. Una cosa es, basta con observar los tangos que escribía Discépolo antes del peronismo y los que escribió después del peronismo. Cómo cambió la temática porque cambió el universo. Claro. Sí, es cierto. Aquel desvalido había sido escuchado, formaba parte de la distribución de la renta, tenía trabajo, podía estudiar, tenía acceso a la vivienda, a la salud pública. Entonces ya había que cantarle otras cosas. Por eso ahí empiezan a aparecer otras temáticas en Discépolo. Hablando de este universo de poetas y escritores populares, me parece a mí, o todavía no se le ha dado el reconocimiento que tendría que tener una figura como Leopoldo Marechal, por ejemplo.
Leopoldo Marechal ha tenido un reconocimiento extraordinario en el país y en el extranjero. Lo que no ha tenido es fama. Leopoldo, es muy difícil, una película que inició Antina hace muchos años, no se pudo terminar. De hecho, la mitad de la edición de La Dama Buenos Aires, que aparece en el 48, en pleno gobierno peronista, quedó en los sótanos de Editorial Sudamericana porque no fue distribuida. Es decir, hubo mucha guerra de los escritores del establishment en contra de Marechal, pero hoy Marechal es estudiado en Europa, en Estados Unidos, en Asia. Marechal es un hombre que tiene muchísimo prestigio, aunque no tenga popularidad, aunque no sea famoso. Sí, sí, porque digamos, uno tiene fama, digamos, fama es Borges. No porque Borges no se la merezca esa fama, pero Claro. digo, te habla de Borges aquel que nunca leyó a Borges y sabe quién es Borges. Digamos. Sabe quién es Borges. Ese es el tema, Exacto. digamos. Marechal tenés que haberlo leído para hablar de Marechal. Es muy Exactamente. raro que alguien te hable de Marechal si no lo leyó. Sí, yo tengo la suerte, la bendición de que este libro me lo prologa una de las más profundas estudiosas de la obra de los autores latinoamericanos, ¿no? De Alejo Carpentier, de Leopoldo Marechal, de Ernesto Sábato, de Julio Cortázar, como es Graciela Maturo. Ya cuando mi libro yo había decidido no publicarlo, ella me lo pidió y fue ella la que me impulsó a hacerlo, diciéndome que era un libro que valía la pena vivir. Y ella lo dice en el prólogo, un libro que no merece ser escrito es un libro inmoral. Este libro merece ser escrito y además Zurra aborda el lenguaje popular y a mí me devolvió la vida. Graciela, que tiene 93 años y sigue poniéndose la camiseta, sigue queriendo salir al combatir por sus ideas, siendo que a veces no puede caminar porque se fracturó una cadera y todo, pero bueno. Hay quien dice que el libro te pertenece hasta el momento en que sale. Ya cuando sale ya no te pertenece más el libro. Eso sería extraordinario, ¿no? Deja que tus coplas vayan al pueblo a parar aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás, decía Antonio Machado. Y ojalá ocurra que algún día yo entre a una escuela o escuche que en algún lado se recita un poema mío sin saber que es mío, ¿no? Eso sería extraordinario, pero bueno, eso lo logran los grandes. Mi vocación es una vocación de poeta pyme, mis libros tienen vocación de pyme, no tienen vocación de grandeza, pero bueno, ojalá ocurra que algún día pase eso, ¿no? Pero este libro, por ejemplo, Poemas de la Militancia, lo vas a presentar en un lugar icónico. Sí, ese es otro regalo de la vida, presentar un libro a la edad que tengo, un libro sobre la militancia, que le canta a la militancia en el Salón Felipe Vallese de la CGT, en la calle Azopardo, es para mí, me decía el otro día un amigo cantante, Carlito Joffre, que es como si a él lo hubiesen invitado a cantar y de telonero lo hubiese tenido a Sinatra. Dice, presentar para vos un libro en la CGT. Y bueno, para mí es extraordinario, aunque por las cuestiones de la pandemia solamente pueden entrar 100 personas en el salón ese que tiene capacidad para más de 300. Esto va a ser el próximo lunes, ¿no? Esto va a ser el lunes 14 de diciembre de 2020 a las 17:30 horas ahí en la CGT. Y bueno, para mí va a hablar el padre Pepe, va a hablar Fabián D'Antonio, que es el editor, y va a hablar alguien en representación de la CGT. Así que para mí es una cosa extraordinaria y un premio que espero merecer, espero que mi libro haga méritos como para merecerlo. Los artistas suelen ver cosas que uno por ahí no las ve, o suelen captar detalles o cuestiones que uno les pasa por encima. ¿Qué despertó en vos este año, con pandemia, con reclusión, un año distinto en la vida de cada uno de nosotros? Mira, yo logré encontrarme, pude charlar mucho con mi hija. Yo tengo una hija con síndrome de Down con la que hablaba poco, porque ella es de poco hablar, pero nos vimos forzados a hablar y empezamos a hablar. Yo orienté la conversación hacia las cosas que a ella le gustaban y pudimos conversar mucho, conocernos a fondo. Con mi señora logramos entender un montón de cosas que no habíamos entendido. Descubrí rincones de mi casa, descubrí cosas y me volqué mucho a la literatura. Me parece que
Una cosa es estar solo y otra cosa es la soledad. Creo que la pandemia nos obligó a reflexionar en nosotros mismos, a estar encerrados, a pasar un primer momento de susto, ¿cómo será esto? Y después nos fuimos dando cuenta que no era tan grave y que el ser humano, por algo es el rey de la creación, sigue dominando la vida y se va a seguir imponiendo incluso por sobre aquellos asesinos del planeta que quedaron expuestos en esta pandemia cuando las fieras o los animales comenzaron a ocupar espacios en las ciudades, que eso fue una novedad que uno vio por televisión, ¿no es cierto? Qué fácil, el riachuelo empezó a tener peces. La naturaleza enseguida se impone, la naturaleza impone. ¿Cómo? La naturaleza se recrea enseguida, por eso digo, no es tan difícil. Coco, gracias por haber estado acá. No, gracias por invitarme, Carlos, y te felicito por el programa. Bueno, y pasó por nuestro programa Roberto Coco Zurra, militante, hombre del peronismo, escritor, poeta, también docente. Vamos a un corte y continuamos con el programa. Nuestro municipio tiene muchos espacios para disfrutar. Por eso lanzamos Disfruta Morón, una aplicación muy simple en la que vas a poder saber en tiempo real y antes de llegar cuánta gente hay en cualquier plaza de la comuna. Municipio de Morón, corazón del oeste. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto y nos vamos a nuestra habitual recorrida por el territorio bonaerense. Y estuvimos en la localidad de Merlo, donde allí se reunieron una docena de intendentes de la primera sección electoral con el ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi. Esta es la nota. Explicitarle en qué venimos trabajando desde el Ministerio y en esa explicitación es clave el desarrollo territorial y la acción que van a tener los intendentes. Definir las políticas necesarias para el hábitat, para el suelo, para la construcción de viviendas, así que bueno, para nosotros es un socio estratégico el territorio y ese territorio que se desarrolla a partir de la inversión pública de una decisión de un gobierno que toma la obra pública y la vivienda como un disparador fundamental. Primero para generar un derecho de la vivienda y segundo para generar un disparador para la recuperación del trabajo y de la producción. La definición del presidente y del ministro es que trabajemos codo a codo con los intendentes, que son los que conocen la realidad, y con la propuesta de demanda que venga de los mismos municipios. Cada uno conoce el territorio mejor que nadie y es la mejor manera de dar respuesta al intendente, que es el primer mostrador en la demanda de la sociedad. El presidente generó un ministerio específicamente para el hábitat y vivienda y puso un intendente a cargo del mismo que conoce cuál es la realidad y la demanda que tiene cada uno de los territorios. Estamos en presencia de funcionarios que se ponen el overol las 24 horas y creo que Alberto Fernández no se equivoca a elegir ese perfil de funcionarios incorporando dos intendentes más, en este caso el ministro y el secretario. Para nosotros muy esperanzador, los intendentes de la primera sección electoral, felices y absolutamente dispuestos a trabajar en el camino que está marcando el Ministerio, que nos hace creer que vamos a poder construir las viviendas que no se han hecho en la Argentina en los últimos años y que tantas veces se le ha prometido a la gente y que pocas veces se le ha cumplido. Y de la localidad de Merlo nos vamos a la localidad de Morón, donde allí se entregaron nuevos patrulleros a la policía bonaerense. Esta es la nota que le hicimos al intendente Lucas Gui y al secretario de Seguridad Ciudadana Gustavo Yapura.
La idea es seguir fortaleciendo las medidas preventivas, entendemos que la prevención del delito es lo más importante, es importante también la represión del delito, pero lo que queremos es que no ocurra. Y sobre todo ahora en proximidad de la fiesta, lo que queremos es reforzar fuertemente esto y montar un operativo fuerte para que las fiestas se vivan con seguridad y la gente pueda disfrutar con sus familias con alegría y sin la preocupación del asedio de los delincuentes. Para nosotros es importante seguir invirtiendo en prevención y que se complementa con lo que hacemos todos los días, la inversión en tecnología, en el fortalecimiento de todo el sistema de videovigilancia, las alarmas comunitarias, las postas policiales, que a instancias de la planificación y el monitoreo que hace Gustavo como secretario de Seguridad hemos ido colocando y que no va a cesar. El propósito nuestro es ser consecuente con esa preocupación ciudadana y nos va a encontrar semana a semana colocando más esfuerzos en la calle para generar esa ciudad más segura que nos merecemos. Y del municipio de Morón nos vamos al municipio de Hurlingham, donde ahí el intendente Juan Zabaleta participó de la firma de un convenio entre el ministro de Desarrollo de la Nación, Daniel Arroyo, y el obispo de Morón, Jorge Vázquez. Esta es la nota. Un convenio muy importante que firmamos junto al obispo, que abarca a todo el obispado de Morón, es decir, al municipio de Hurlingham, al municipio de Morón y al municipio de Ituzaingó, que estamos trabajando en conjunto con los 3 intendentes. Son 5 espacios de primera infancia, jardines maternales, que son de 45 días a 2 años, y jardines comunitarios de salas de 3, 4 y 5 años. Se trata de fondos para mejorar la infraestructura y becas para el funcionamiento, para que los docentes puedan llevar adelante su tarea. Si todos los chicos van a ir al jardín, achicamos la desigualdad, empezamos a achicar algo que se empieza a complicar en los primeros años, que es que algunos chicos van al jardín y otros que no. Que como decía Francisco, dice, fue de pronto como una tempestad que, bueno, que amenazó con que se hundiera la barca, ¿no? Y nos dimos cuenta que estábamos todos en la misma situación. Ningún tipo de la humanidad, ¿no? Acá esto hay que pensarlo en términos de humanidad también, ¿no? Pero en este tema de la primera infancia coincido plenamente con lo que dice Daniel, que es donde hay que atacar el problema, ¿no? Para no tener otra generación excluida. Hay que ponerse a trabajar juntos. Con la expectativa de que estos espacios de primera infancia también permitan que aquel papá, que aquella mamá que puedan conseguir trabajo, puedan tener un lugar donde dejar sus hijos, ¿no? Ese es un objetivo que nosotros tenemos muy en claro porque apostamos al crecimiento de la Argentina, apostamos a que el gran ordenador de la sociedad en el mundo es el trabajo, ¿no? Y que la única economía que también en el mundo sirve es la que genera trabajo, ¿no? Y también agradecer la articulación en estos meses tan difíciles, ¿no? Con nuestros curas de barrio, en el caso de Hurlingham, en el cuidado de la salud de nuestra gente y fundamentalmente en el cuidado de la salud de nuestras abuelas y abuelos, ¿no? Que dio resultado y que siempre dijimos, ¿no? Que no le iba a faltar ni respirador, que no le iba a faltar cámara de terapia intensiva en ningún lugar del conurbano bonaerense. Esperamos con mucha expectativa el 2021 y bueno, junto al obispo en nuestra iglesia también, digo, la esperanza y la solidaridad como bandera para lo que viene en la Argentina. Nos vamos a un corte y al regreso continuamos con más cuestiones y contrapuntos. Nuestro municipio tiene muchos espacios para disfrutar. Por eso lanzamos Disfruta Morón, una aplicación muy simple en la que vas a poder saber en tiempo real y antes de llegar cuánta gente hay en cualquier plaza de la comuna. Municipio de Morón, corazón del oeste. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando.
Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos. Estamos con Pablo Korlum, analista internacional. Gracias por tu tiempo, Pablo. No, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Pablo, en Venezuela hubo elecciones el domingo pasado, pero parece que no soluciona nada esto. Más allá de los resultados, más allá de todo. No cambia nada, Carlos. No va a cambiar porque son, no te digo elecciones cosméticas, pero, a ver, pasó lo que ya sabía que iba a pasar. Digamos, gran abstención del electorado opositor y no tanto, digamos, ¿no? Porque, digamos, seamos sinceros, después de tantos años de crisis socioeconómica, hay gran parte de la población que está ya harta, decepcionada de la situación. Y por otro lado, el gobierno de Maduro, que va a seguir hasta el 2025, tiene un fuerte apoyo de China, de Rusia, digamos, de la cuestión del financiamiento, los hidrocarburos, la compra de activos, la operatividad de la central, digamos, de la central de hidrocarburífera, ¿no? Bueno, de la petrolera estatal en general, y, digamos, sosteniendo económicamente al régimen, y eso en términos económicos, y en términos políticos, ya sabemos que se siente el aparato militar y de seguridad interior, que hace que, digamos, bajo esas dos patas, el régimen se mantuvo. Y también, digamos, más allá de la fuerte oposición y de gente opositora, también tiene mucha gente, digamos, que está a favor también. O sea, uno lo que observa ahí es que no hay término medio. No escucha a uno y dice, bueno, el régimen dictatorial de Maduro, que yo qué sé cuánto. Pero también la oposición es de terror en Venezuela, porque no hay salida con esa oposición, en el sentido que no se viene a nada, digamos, a sentarse a ninguna mesa, las cosas son como yo digo y chau. Me parece que son posiciones que, lamentablemente para el pueblo venezolano, no coadyuvan a un futuro mejor. No hay ninguna. A ver, primero la posición está más sucia, no pasa un veraz. Esa es la realidad, pero parte es histórico esto. A ver, recordemos que Hugo Chávez llega al poder después del hartazgo, digamos, de que una élite concentrada se maneje el país durante 100 años, digamos, sin ningún tipo de redistribución de la riqueza, sin ningún tipo de aparato socioproductivo que permita que la gente trabaje de otra cosa que no sea de hacer changas y de lo que derramaba el petróleo. Esto fue así previo a Chávez. Con Chávez no se pudo hacer esa parte, la que faltó, generar un poco de diversificación. Hubo algo más de justicia social. Bueno, después vino Maduro, que no es Chávez, siempre digo lo mismo, Maduro no es Chávez, y no pudo manejar un escenario geoeconómico muy complicado, digamos, no es fácil ser presidente. Entonces, lo que digo es lo siguiente, se armó una grieta en el cual, digamos, a ver, del temor de Maduro, digamos, y ya en un escenario donde ya entregó su poder a lo que es Rusia, China y las Fuerzas Armadas, digamos, delegó, digamos, su autoridad en el sentido de que su apoyo queda en ellos, y después tenemos una posición que en vez de decir, señores, no vamos a ir por las malas, porque Estados Unidos no nos va a venir a salvar, la cuarta flota, tampoco va a venir una invasión desde Brasil y de Colombia, sentémonos a negociar más o menos con algo razonable para que lleguemos al 2025 en un escenario que podamos coordinar 3 o 4 políticas de Estado. Lo que pasa es que si seguimos detrás de Guaidó, que lo único que quiere es romper, Maduro lo que va a hacer es resguardarse en estos pilares, el pilar militar y el aparato extranjero. Entonces, no va a haber solución cuando se arregle. Entonces, bueno, ¿qué termina en el medio? En el medio termina de poner parches, que nosotros ya en la región ya lo sabemos, como es poner parches, los cuales no hay una solución de fondo. No va a haber, creo, en el corto y mediano plazo, dado esta dinámica, digamos, de grieta muy fuerte y permanente. Y también en la mirada hacia Venezuela está cómo se está reconstruyendo, digamos, el pueblo en América Latina, ¿no? Porque, digamos, cuando uno lee la declaración de los 16 países, ¿no? Arrancando por Estados Unidos con una administración que ya se va, que es la de Trump, ¿no? Y los países que van atrás, quienes firmaron esa declaración y quienes no la firmaron, también me está marcando cómo va a ser la dinámica en América Latina en los próximos tiempos. Tal cual, mirá, lo que diga Estados Unidos con los países que lo avalan, que son los de siempre, los que dependen de Estados Unidos y demás, bueno, ahora está Bolsonaro en Brasil, no va a cambiar nada, digamos, ¿no? Porque Venezuela mira eso y dijo, bueno, bien, gracias. Digamos, yo tengo el apoyo de China, de Rusia, y tengo países en la región que están intentando hacer un polo alternativo, los cuales me generan un ni, y ese ni que no es de apoyo, pero tampoco es una discursiva agresiva, como decía el grupo de Lima,
¿qué es lo que hace? Dice, bueno, no, pues yo lo puedo interpretar como un cierto apoyo tácito. Entonces, lo que diga Estados Unidos y sus 16 países no va a cambiar nada, menos aún ahora que Trump se va, y lo cual cuando entra Biden, el mes que viene, va a decir, miren, tenemos tantos problemas en el mundo, con China, Medio Oriente, las guerras y demás, lo que, digamos, mientras esta región se mantenga cierto status quo de estabilidad y podemos, por lo menos en el corto plazo, dialogar, y no mucho más de ello, porque lo primero que va a hacer un demócrata no va a ser meterse y entrar a la guerra por Venezuela. Imaginémonos eso. Entonces, digo, me parece que de acá en el corto plazo, por lo menos, la situación no va a cambiar, el status quo va a seguir, y vamos a ver si después de la pospandemia encontramos digamos, este grupo anti-Grupo Lima o anti-ALCA o nuevo grupo progresista de América Latina, que lo pueden conformar Argentina, México, Bolivia, a ver si pueden generar un escenario, digamos, no un ALBA, pero sí algo más o menos progresista, coherente y racional a la hora de discutir el tema Venezuela y otros temas que van a surgir en la región. Sí, yo no sé si esto es bueno o malo, pero también Biden es más conocedor de América Latina que lo que es Trump, ¿no? Sí, bueno, nada, a ver, Biden está, va a estar más preocupado en cómo se delimiten las cuestiones domésticas, porque acordate que venimos de un año o un par de años en América Latina, el cual, acordate lo que pasó en Bolivia, hace un año hubo un golpe de Estado, acordate la revuelta de Chile, Venezuela ni que hablar, pero Ecuador, Perú cambiando presidente cada 2 días. O sea, están con un ojo pensando en Venezuela, pero el otro ojo diciendo, guarda que no se nos desbande la región, porque encima lo que estamos viendo es que nosotros como doctrina Monroe, como policías de la región, como los padres de América Latina, lo que estamos haciendo es, hubo cierta negligencia nuestra, no hicimos nada, y los que vienen atrás, que son los rusos y los chinos, están con una diplomacia económica y no política. O sea, dejan hacer, dan ciertas declaraciones, pero siguen penetrando el tema del 5G, el tema de los recursos estratégicos. Entonces dice, ¿cómo es la cuestión? Entonces, terminemos con lo que hubo hasta ahora, que no nos sirvió para nada, hagamos algún tipo de buffer o contención, por lo menos económica y productiva, y después vemos a lo político. Porque si no, lo que está pasando es que Estados Unidos ha perdido influencia en la región en los últimos años, pero claramente, yo diría a lo largo de este siglo. Hablando del futuro de esta región, Pablo, en febrero hay una elección clave en Ecuador, ¿no? Febrero hay elecciones en Ecuador. Yo creo que, digamos, esto pasa, está la antinomia, ¿no? Me parece, ¿sabes qué, Carlos? Que termina pasando que en estos ciclos de gobiernos que alternan gobiernos más progresistas y conservadores, lo que se dan cuenta los que votan los gobiernos conservadores, después de ciertas anomalías o ciertos disgustos o ciertas, no digo fracasos, sino de no cumplimiento de promesas de los gobiernos progresistas, se dan cuenta que los gobiernos conservadores terminan siendo mucho peores y después hay una vuelta. Lo que pasó con Lenín Moreno pasó en otro lado también, o sea, el hombre vino con una jugarreta de mano derecha de Correa, trajo un programa neoliberal, digamos, de tinto corte neoliberal, y lo que pasó a los pocos años es una pérdida del poder adquisitivo de la mayoría ecuatoriana, que fue terrible, digamos, ¿no? Una falta de empatía hacia lo social, hacia los indígenas. Recordá lo que pasó, no digo esa agresión, pero digo, tuvo que negociar hasta el último momento con lo que pasó el año pasado, digamos, fue un gobierno que, digamos, entró de una manera y se terminó yendo con otra. Entonces yo creo que los ecuatorianos eso se lo van a acordar y me parece que va a volver el Delfín de Correa a gobernar Ecuador. Me parece que, pero es un aprendizaje para la región, digo, nos quejamos los gobiernos progresistas, después vienen los conservadores y nos damos cuenta que tan mal la cosa no estaba, que hay que mejorar seguro, pero digo, ojo con lo que uno vota. O sea que, bueno, está bien. Del panorama desde que asumió Alberto Fernández allá por diciembre del 2019, en donde parecía que en la región la posición de Argentina era única y estaba aislada en este contexto, a un año nos encontramos con que, bueno, ya Bolivia tuvo elecciones y volvió al poder el MAS, ¿no? El partido de Evo Morales. En Ecuador, como vos bien decís, todo indica que va a volver a ganar, más allá de alguna trapisonda que quieren hacer para alargar los plazos o para incluso llegar a algunos candidatos a tratar de que no se presenten, todo apunta a que va a volver al poder el partido lo que dimite, digamos, Correa, ¿no es cierto? Lo vemos que Chile, después de la elección que hubo en la constituyente, va hacia otro lado. Cualquiera, digamos, cuando se habla del proceso eleccionario,
seguro que Piñera y el conservadurismo no va a ganar en Chile. Bolsonaro, lo que pasó, está bien que es distinta elección en Brasil, las estatuarias, pero digamos, el que va a quedar terminando aislado es Bolsonaro. Y Colombia, que es un país aparte, pero también recordemos que en Colombia hubo marchas y huelga que hacía 40 años que no había. Por eso te digo, ¿no? Y pensando, no, Bolsonaro, lo que pasa, Bolsonaro eligió hace poco, pero si hoy hubiera elecciones o elecciones en 6 meses, no sé cómo terminaría la cosa. Y en Colombia, bueno, y eso que Colombia cumple un tema de buffer justamente con Venezuela, es el histórico aliado de la Alianza del Pacífico de los Estados Unidos, vive de la venta, digamos, de los tratados de libre comercio, legales o ilegales, y a pesar de todo ello, lo que pasa es que hay una bomba de tiempo, también con los trabajadores indígenas, también con las clases medias, que esa apertura indiscriminada hace que hayan perdido, digamos, en el juego global, hayan perdido con los países, no solo de la región, sino también con los asiáticos. Digo, hay un movimiento que creo yo, digamos, que tiene que ver con, hasta aquí llegamos con las políticas de corte neoliberal, en el sentido de que vamos a algún tipo de, no digo justicia social, o algún tipo de progresismo que de un balanceo del sector, digamos, y me parece que estamos en eso. Vuelvo a repetir, lo que creo que hay que ver acá en el mediano plazo es, señores, después de que vuelvan los gobiernos progresistas, hagamos una evaluación seria y pensemos bien si digamos, si nos conviene la alternancia o qué tipo de alternancia. ¿Entiendes? Porque a veces tenemos memoria frágil, ¿entendés? Y después, cuando uno estudia la historia económica de la región, lo que te decía de Venezuela, ya mucho se olvida lo que había antes de Chávez. Y antes de Chávez no había nada, no había ni distribución de la riqueza, no había la concentración del petrolero era para unos pocos. Y decían que eran nacionales, pero en realidad era una oligarquía petrolera, no era para el pueblo. Entonces, nada, hay que mirar un poquito la historia y pensar después a futuro qué va a pasar. Bueno, Pablo, gracias por tu tiempo y te quiero agradecer porque a lo largo de todo el año, ¿no es cierto?, cada vez que te hemos solicitado has estado y esperemos que el año que viene podernos encontrar en estudio. Ojalá sea así. Gracias por todo, Carlos, y a disposición. Nos vemos. Que tengas un buen fin de año, ¿eh? Gracias, igualmente para ti. Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a encontrar el próximo miércoles a las 22 horas para más cuestiones y contrapuntos. Han sido ustedes muy amables por permitirnos entrar en sus hogares. Y recuerden, falta poco. Como siempre digo, la vacuna está a la vuelta de la esquina. Así que cuidémonos y hasta la semana que viene.